ficción y realidad, dos formas de obtener un compuesto químico. Hasta el día de hoy, y para facilitar el estudio de la formación de compuestos, hemos utilizado una fórmula directa, pero ya es hora de que sepas que lo que pasa en realidad es una cosa muy diferente. Claro que los resultados son los mismos. Ah, ¿cómo está eso? Pues pasa que... mejor te lo explico con un ejemplito. Mira, para obtener un óxido así combinábamos el oxígeno con el metal, en este caso el hierro. Escribíamos sus símbolos y sus números de oxidación en la parte superior y luego intercambiábamos esos números de oxidación y listo, teníamos la fórmula del óxido férrico. Pero esto es como lo hacíamos en nuestros cuadernos, pero lo que sucede en la realidad es una cosa muy distinta. Y para esto les presento a nuestro comentarista Coco Velázquez. Hola, hola, tengan todos muy buenos días. Todos los presentes y también los ausentes. Mucho bla bla y poco glu glu. Sigamos pues, estamos a punto de presenciar la formación de un óxido férrico. Un clavo de hierro hecho de hierro se hallaba solitario e indefenso, sin imaginar que estaba a punto de amenazar su existencia. Unos oxígenos que, aprovechando su invisibilidad, atacan al inocente y lo vuelven inservible muy lentamente, convirtiéndolo en óxido férrico o herrumbre. Pon atención, porque lo que acabaste de presenciar se conoce como reacción química, es decir, el proceso por el cual dos o más sustancias sufren cambios, dando lugar a una sustancia nueva. En nuestro ejemplo, el hierro y el oxígeno dan lugar al óxido férrico, una sustancia de color naranja rojizo muy diferente a las anteriores. Ahora procedemos con la reconstrucción de los hechos, en forma clara y resumida, realizando un informe completo de los detalles habidos y por haber. Esta reconstrucción de los hechos es mejor conocida como ecuación química. Como lo explicó el profesor, una ecuación química es el informe que damos de lo que pasó en la reacción química y se sigue una serie de pasos. El primer paso es escribir las sustancias que participaron en la reacción química. En este caso, las dos sustancias inicialmente que participaron eran el hierro y el oxígeno. Por tanto, vamos a escribir sus símbolos y lo vamos a separar con un signo más. A estos dos elementos se les va a llamar sustancias reaccionantes o reactantes. Aclaración. Cuando un elemento se encuentra en estado gaseoso, por ejemplo el oxígeno, en la reacción química estaba en el aire, por tanto estaba en estado gaseoso, no se va a escribir un solo oxígeno, sino van a ser dos oxígenos. El paso número 2. Una ecuación química también debe mostrar el estado físico en el que se encontraban las sustancias antes de convertirse en una nueva. En nuestro ejemplo, el hierro se encontraba en estado sólido, por lo tanto vamos a utilizar las siguientes abreviaturas. La letra S para estado sólido, la letra L para líquido, la letra G para estado gaseoso y las letras AC para solución acuosa. En este caso el hierro estaba en estado sólido, por lo tanto vamos a poner la letra S junto al elemento. El oxígeno se encontraba en estado gaseoso, por lo tanto vamos a colocar la letra G. Como tercer paso debemos dibujar una flecha para indicar qué productos hemos obtenido de la reacción química. En nuestro ejemplo habíamos obtenido el óxido férrico o herrumbre, que es esta sustancia amarilla. Entonces colocamos la fórmula química del óxido férrico. Esto correspondería a las sustancias resultantes o productos. También vamos a colocar el estado físico en el que se encontraba. Vemos que este herrumbre, esta sustancia amarilla, estaba en estado sólido, entonces vamos a colocar la letra S.
Y el último paso y el más importante, el cumplimiento de la ley de la conservación de la materia que dice así. La materia no se crea, no se pierde, solo se transforma. Por tanto, en toda reacción química, la suma total de las sustancias reaccionantes debe ser igual a la suma total de las sustancias resultantes. Hasta ahora, nuestra ecuación química está totalmente desequilibrada, y si no me crees, pues ahora mismo lo verás con tus propios ojazos. En la ecuación química vemos que a este lado contamos el número de elementos químicos. A este lado tenemos un solo hierro y oxígenos son 2 oxígenos. Vamos al otro lado. Vemos que en el otro lado hay 2 hierros y 3 oxígenos. La ecuación está totalmente desequilibrada. Pero no te preocupes, porque esto tiene una solución. No te puedo asegurar que sea una solución fácil, pero de que es una solución, lo es. Entramos a la igualación de ecuaciones. La mejor forma de igualar una ecuación es añadiendo coeficientes. Los coeficientes son números grandes que se colocan delante de los símbolos o de las fórmulas químicas. Estos números tienen la capacidad de multiplicarse con los subíndices, aumentando así la cantidad de las sustancias. Los coeficientes se colocarán al tanteo. Y para ayudarnos en la igualación de ecuaciones les presento a 2 personajes, Miranda y Mundungus. ¡Hey Mundungus! Por este lado de la ecuación tengo un solo hierro. Por allá, ¿cuántos tienes? ¡Ja! Aquí veo 2. Yo tengo 2 hierros. Lero, lero, yo tengo más. No por mucho tiempo, Mundungus, porque Miranda puede añadir un coeficiente 2 y así estarán iguales. Muy bien, Miranda. Al aumentar ese coeficiente 2, has igualado la cantidad de hierros en ambos lados. ¡Hey, Mundungus! Por este lado tengo 2 oxígenos. Por allá, ¿cuántos tienes? Le gané otra vez. Yo tengo 3 oxígenos. Pero ya sé, tú aumentarás un número más y ya estaremos iguales. Pues te equivocas, Mundungus, porque no hay un número que pueda convertir un 2 a un 3. Por tanto, los dos deben añadir un coeficiente. Muy bien, Miranda y Mundungus. Al aumentar estos coeficientes hemos igualado la cantidad de oxígenos. Comprobemos. 3 por 2, 6 oxígenos. A este lado hemos aumentado 2 para que 2 por 3 sean 6 oxígenos. Ahora, como paso final, vamos a comprobar si toda la ecuación está igualada. La mejor forma de comprobar si una ecuación está igualada es multiplicando estos coeficientes por el subíndice de cada elemento. Empecemos por el hierro y por este lado. 2 por 1, se supone que aquí está un 1, se sobreentiende. 2 por 1, 2 hierros. Y vamos al otro lado, 2 por 2, 4 hierros. Vemos que el hierro no está igualado. Ahora vamos a los oxígenos. 3 por 2, 6 oxígenos. Y este lado, 2 por 3, 6 oxígenos. Pero si anteriormente la ecuación estaba igualada. ¿Pero qué pasó? Seguro es tu culpa, Mundungus. La ecuación estaba igualada. Pero yo solo hice lo que tú dijiste. Además, algo me decía que te estabas equivocando. No dije nada porque mañana es mi cumpleaños y si te enojas, no me vas a regalar. Basta, muchachos. Ninguno de ustedes tuvo la culpa. Pasa que olvidé decirles que un coeficiente afecta a todos los elementos de una fórmula. Y pues al tratar de igualar los oxígenos, el coeficiente que aumentaron también aumentó la cantidad de hierro. Pero eso se arregla fácil. A ver, ayúdenme a mirar cuál de los coeficientes puedo cambiar para arreglar el problemita. ¡Lotería! Puedes cambiar el 2 por un 4.
Excelente, Mundungus. Cambiando el coeficiente 2 por un 4 hemos podido igualar la ecuación, pero comprobemos por si acaso y por última vez. En este lado, el hierro 4 por 1 da 4 y a este lado 2 por 2 da 4, entonces los hierros están igualados. Ahora vamos con los oxígenos. 3 por 2, 6 oxígenos por este lado. Y por este otro, 2 por 3, 6 oxígenos también. Se ha cumplido la ley de la conservación de la materia. Siempre nos debemos imaginar para igualar las ecuaciones una balanza. Los platillos deben estar equilibrados. No puede haber más de un elemento a este lado que del otro. Deben ser totalmente iguales. Y para eso utilizamos estos coeficientes, para igualar la cantidad de cada elemento en la ecuación química. Tenemos más ejemplos. También debo aclarar algo. Si hasta ahora hemos avanzado química inorgánica y todas las funciones, es justamente para llevar este tema, porque en este tema nos van a dar este tipo de ecuaciones y nosotros tenemos que reconocer de qué compuesto se trata. Por ejemplo, en esta ecuación química tenemos al anhídrido sulfúrico, agua y ácido sulfúrico. En la segunda ecuación al hidrógeno, cloro y que da el ácido clorhídrico. Y en el último ejemplo de estas fórmulas tenemos al anhídrido arsénico, agua y el ácido piroarsénico. Entonces, por esto es que hemos aprendido las funciones químicas. Una vez que nos dan estas ecuaciones, el siguiente paso siempre es igualar. Y hemos aprendido cómo igualar las ecuaciones, aumentando coeficientes. Comprobemos. De la primera ecuación, en este lado de la ecuación tenemos un azufre, a este otro lado un azufre. Oxígenos, contamos de todo este lado los oxígenos, 3 más 1, 4 oxígenos por este lado. Y por este lado 4 oxígenos, está igualado. Ahora finalmente los hidrógenos, 2 hidrógenos por este lado y al otro lado 2 hidrógenos. Tenemos mucha suerte porque esta ecuación ya está igualada. Vamos a la segunda ecuación. Por este lado tenemos 2 hidrógenos, pero a este lado solo un hidrógeno. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aumentar un coeficiente. ¿Qué número vamos a aumentar para que existan 2 hidrógenos? Un número 2. Para que 2 por 1 sean 2 hidrógenos a este lado y estén igualados los hidrógenos. Vamos con los cloros. A este lado hay 2 cloros, pero al otro lado este coeficiente afecta a los 2 del compuesto. Entonces 2 por 1, 2 cloros también. Entonces la ecuación está igualada. Vamos a la última ecuación. Por este lado tenemos 2 arsenios. A este lado 2 arsenios. Muy bien. A este lado tenemos, ¿cuántos oxígenos? 5 más 1, 6 oxígenos. A este lado tenemos 7 oxígenos. Entonces, ¿cómo vamos a igualar eso? Vamos también antes con los hidrógenos. Por este lado tenemos 2 hidrógenos y este lado 4 hidrógenos. Tenemos que igualar entonces hidrógenos y oxígenos. Colocamos para igualar los hidrógenos un coeficiente 2. Para que 2 por 2 sean 4 hidrógenos y este lado 4 hidrógenos. Los oxígenos también nos estaban fallando en el número, pero con este 2 que hemos aumentado también ha afectado al oxígeno. Entonces, por este lado 5 oxígenos más 2 por 1, 2 oxígenos, 7 oxígenos a este lado y a este lado 7 oxígenos y hemos igualado la ecuación. Va a haber otros ejemplos en el tema en donde nos van a dar los nombres y no solo debemos escribir las fórmulas, sino también igualar. ¿Cómo vamos a hacer cuando nos dan de esta forma la ecuación química? Vamos a escribir sus fórmulas. Tenemos ácido clorhídrico. Escribimos la fórmula del ácido clorhídrico. Copiamos el signo más. Óxido cúprico. Escribimos la forma del óxido cúprico. Luego la flecha copiamos.
Ahora nos dice cloruro de cobre 2. Esta es la fórmula del cloruro de cobre 2 más agua. Por eso es importante saber la formulación. Una vez realizadas las fórmulas debemos igualar. Empezamos. Hidrógenos. A este lado tenemos un hidrógeno y a este lado 2. ¿Qué vamos a hacer? Aumentar un coeficiente 2 para que 2 por 1, 2 hidrógenos y esté igualado. Cloros. A este lado, este 2 ha afectado también al cloro. Entonces 2 por 1, 2 cloros. Y a este lado 2 cloros y está igualado. Cobre. Un cobre por este lado, un cobre por este lado. Oxígeno, un oxígeno. Está igualado. Vamos al último ejemplo, donde también nos da el nombre. Plata. Escribimos el símbolo de la plata. Azufre. Luego el signo más. La flecha. Dice que nos da en la reacción sulfuro de plata. Escribimos la fórmula del sulfuro de plata. Ahora empezamos a igualar. Por este lado tenemos un átomo de plata y a este otro lado 2. Entonces vamos a aumentar un coeficiente 2 para que 2 por 1, 2 platas y allá 2. Un azufre. Está igualada la ecuación.